Permítame hacer un brinco para situarnos en el 2000, la llegada de Fox. ¿Cómo lee Washington, la Casa Blanca, la academia, digamos, el establecimiento norteamericano, esta transición? Mire, se leyó muy bien, porque efectivamente se leyó como que efectivamente se estaba dando un signo desde México, que las instituciones en México podían aceptar, digamos, una transición, un cambio, un relevo de gobierno. Y me acuerdo muy bien, yo estaba solo con el presidente Clinton en ese momento cuando él llama al presidente Zedillo. Y le dice, lo primero que le dice es, Ernesto, le dice, lo quiero felicitar. Entonces le contesta el presidente Zedillo, le dice, pero Bill, perdimos. Entonces el presidente Clinton sonrió, me miró a mí y dice, no, es que hay que felicitarlos a ustedes por lo que han hecho por México. Habrán perdido una elección, pero esto demuestra efectivamente que las instituciones efectivamente se están fortaleciendo. ¿A Washington lo decepcionó tanto Vicente Fox como a gran parte de los mexicanos? Yo creo que fue un gobierno que podría haber hecho más. Y uno podrá cuestionar algunos de los elementos del liderazgo y del equipo, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista los problemas estructurales que también tenía el primer presidente, digamos, de una transición. Ya gobernación no era lo mismo, ya el poder que tenía el presidente no era lo mismo. Los mexicanos esperaban que la presidencia podría reaccionar de la misma forma. Era un presidente que tenía minorías en el Parlamento. O sea, todos los elementos estructurales que acabo de indicar anteriormente, de la debilidad de la presidencia, afectan también a ese gobierno. Y en medio tuvimos el septiembre 11. Y en medio tuvieron eso también, claro, donde efectivamente para Estados Unidos cambia toda la lógica, aparece otra guerra fría, hasta cierto punto el equivalente de otra guerra fría, donde para Estados Unidos lo único importante era que los países colaboraran con Estados Unidos en su tarea en contra del terrorismo. Y por eso es que se castiga a México, por ejemplo, y a Chile, dos de los países con los cuales Estados Unidos tenía una muy buena relación, cuando desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los dos países se resisten a aceptar la tesis de las armas de destrucción masiva, ¿no es cierto? Así que es un momento difícil en la relación de Estados Unidos con México. Así es. Termina así Fox un poco a trompicones, ¿no? Castañeda deja de ser canciller en su momento, y empieza Calderón con un signo que lo trasciende, que es la lucha contra el narcotráfico. Una lucha que Estados Unidos avala reiteradamente, apoya reiteradamente, que está en línea con los reclamos de Estados Unidos de la guerra contra las drogas, pero que desde mi punto de vista deja al presidente Calderón colgado de la brocha, como decíamos los mexicanos, porque llega un momento que Estados Unidos empieza como a revisar su política en la materia. Ya tal vez una tercera parte de los estados de la Unión Americana están en proceso de legalizar el consumo de marihuana, y México se queda en medio de una guerra mientras allá hay una apertura respecto al uso de drogas felices, ¿no? Sí, sabe, yo la verdad es que no concordaría con ese análisis. Es cierto que en varios estados se ha visto cómo tratar de ir legalizando el consumo de la marihuana. Pero cuando estamos hablando, digamos, de la guerra o la lucha, pero yo preferiría no usar esos términos, porque en realidad estos son temas también de salud pública y uno no puede, el tema de la militarización del fenómeno esconde el hecho de que estos son problemas muy serios de salud pública. Pero el tema entonces es dónde está el énfasis, ¿no? Porque en el caso mexicano el énfasis estuvo en el ámbito militar. Sí, pero a lo que voy es esto, es que no es cierto de que el gobierno federal o que la población en general de Estados Unidos estaría dispuesta a hacer un cambio, digamos, en el consumo de drogas. Eso, porque en primer lugar el gobierno federal no está de acuerdo con algunos de estos estados en cuanto al tema de la marihuana. Está cauteloso y ha hecho algunas advertencias. Y además que hay que hacer una distinción muy clara entre droga y droga. O sea, la cocaína es una cosa, la heroína es una cosa parecida, y al final de cuentas es un problema de salud pública, y donde hay efectivamente un giro importantísimo en el gobierno del presidente Obama, es decir, miren, aquí no podemos seguir privilegiando solamente una lucha armada en contra de la droga, tiene que ser una lucha
con un componente fundamental de cómo mejorar, cómo enfocarse en el tema de la demanda, y efectivamente con una óptica de salud pública, en una óptica, digamos, Ciertamente hay un giro en la administración del presidente Obama, y él hace algunos días acaba de decir que la marihuana no es más peligrosa que el alcohol ni más peligrosa que el tabaco. Me da la impresión de que son terriblemente peligrosos. Sí, Entonces, pero la verdad es que el mensaje pareciera un mensaje hacia el rumbo de la tolerancia desde el gobierno federal. El problema con la legalización es que con la legalización uno baja el precio, entonces, y si baja el precio, entonces uno corre el riesgo de que hay mucho más gente que entonces se contamina con estas drogas, y hay un problema de salud pública mucho más fuerte. En Estados Unidos, donde se podría legalizar la marihuana, se controlaría muy fuertemente, se requieren instituciones muy fuertes, así como en Europa. Sí. Eso no ocurre en Guatemala. Guatemala no podría resistir una situación de la legalización porque el problema de salud pública en ese país sería muy terrible. La respuesta tiene que ser una respuesta integral, tiene que ser una respuesta que va para tratar de controlar las organizaciones criminales. O sea, tiene que haber Estado de Derecho, tiene la capacidad de poder manejar eso. Pero al mismo tiempo tiene que haber una respuesta por el lado de la demanda y por el lado de salud pública. Esas son las únicas alternativas en esto. No hay bala mágica. Y la gente que dice que legalizamos y con eso se resolvemos el problema se equivocan profundamente. El tema de las armas, doctor Valenzuela, hay un reclamo yo creo que muy claramente desde el presidente Calderón, de que un componente muy importante de la crisis de seguridad en México son las armas que vienen de Estados Unidos, y particularmente las leyes muy permisivas que hay en algunos estados, muy específicamente en Texas. Puede esperarse, yo sé que el tema de control de armas en Estados Unidos es como criticar aquí a la Virgen de Guadalupe, pero puede esperarse una mayor responsabilidad de los gobiernos estatales, del gobierno federal, para controlar este flujo de armas. Bueno, de hecho, algunos gobiernos estatales lo han tratado de hacer. Yo, en lo personal, creo que es una vergüenza que Estados Unidos todavía tenga estas políticas, y es una tergiversación, a mi juicio, también de la segunda enmienda, la famosa segunda enmienda. La segunda enmienda se refería más bien a milicias que en ese momento eran importantes para resguardar el orden público, organizadas. No se refería al individuo, a la persona que podía cargar una bayoneta en su claro, casa. Y además hoy día no estamos hablando de bayonetas, estamos hablando de bazookas. Hay rifles automáticos. Entonces eso es una exageración y es un problema muy serio en la sociedad norteamericana, y un rezago muy fuerte de sectores de la sociedad que efectivamente creen que esto es parte de sus derechos personales, y en ese sentido es una responsabilidad de Estados Unidos y ha afectado mucho a México. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Muy bien, déjeme brincar un poco por ahora de tiempo. Hay que también recalcar una cosa, que las organizaciones criminales buscan las armas y ese tipo de cosas donde las encuentren. Si no las van a encontrar más en Estados Unidos, las van a poder sacar de Centroamérica u otros lados. Sí, sí. O sea que es algo que tenemos que tener una política de cooperación entre todos los países para poder abordar estos temas. Se produce una nueva transición, una nueva alternancia en el gobierno federal en México con la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno. La prensa internacional habla del momento de México. Surge aquí en el país esto del Pacto por México, que da lugar a reformas que han causado mucha controversia. Hay un signo de reformas estructurales, hay entusiasmo en algunos sectores, críticas en otros sectores. ¿Cuál es la perspectiva de Washington, suya en particular, sobre este proceso? Bueno, yo creo que la verdad es que es difícil generalizar lo que es la perspectiva de Washington, porque hay muchas voces en Washington. En el propio gobierno hay muchas voces, pero hoy día hay una polarización muy grande entre los sectores republicanos y demócratas, como sabemos. Pero miren, yo les puedo dar, en general, de parte del gobierno del presidente Obama, y muy particular en cuanto a mi propia percepción de esta cosa, yo creo que el momento por México es un momento verdadero, que efectivamente, a pesar de que hay un cierto desencanto, todo es relativo, ¿no es cierto? Si vemos a México hoy, en comparación con la experiencia que yo tuve con el México en el año 94, a pesar del problema de la inseguridad ciudadana y todo lo demás, estamos en otra era. Y si recalcamos también el extraordinario progreso que se ha hecho económicamente en México, entendiendo
todos los rezagos que todavía existen, estamos también en otra cosa. Y además, yo ahora estoy colaborando con una firma de abogados que es prestigiosa en Washington, que se llama Covington & Burling, que tiene clientes en todas partes del mundo, y les aseguro que las grandes empresas hoy en día, que antes estaban entusiasmadas con la China, están girando ahora y están diciendo, bueno, ¿dónde están las grandes oportunidades? ¿Dónde hay más seguridad? ¿Dónde hay más posibilidades de crecimiento? ¿Dónde se están aplicando políticas más razonables? América Latina. Y México está muy, muy presente en ese discurso. ¿Qué prioridad cree usted que le otorga el gobierno del presidente Peña Nieto a la relación con Estados Unidos? Yo creo que le daba mucha prioridad a eso. Yo creo que también es importante que le dé prioridad a la Alianza del Pacífico. Yo creo que hay que celebrar este esfuerzo de integración regional que está ocurriendo y que se espera que se pueda ir ensanchando incluso más a otros países de la región, porque hemos aprendido hace mucho tiempo de que efectivamente si hay más integración, si se rebajan las barreras comerciales y todo ese tipo de cosas, que eso puede ayudar a potenciar a los países. Esta colaboración es muy, muy importante hacia el futuro, y yo creo que la Alianza del Pacífico es un gran dato de este momento. Doctor Valenzuela, le apreciamos mucho su presencia en la Silla Rota. Siempre es un honor tenerlo aquí. Un placer estar con Mucha ustedes. suerte en su presencia en México. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos para la próxima. Buenas noches.